Part 1. El misterio de Japón. Japón, la tierra del sol naciente, es visto a menudo hoy en día como uno de los países más notables del mundo. Es conocido por sus ciudades tecnológicamente avanzadas, su rica cultura tradicional y su impresionante belleza natural, todo lo cual lo ha convertido en uno de los destinos turísticos más deseados de la Tierra. Para mucha gente, Japón parece una nación que ha estado abierta al mundo durante mucho tiempo, un lugar donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en perfecto equilibrio. But esa imagen esconde una verdad sorprendente. Durante más de 2 siglos, desde el siglo XVII hasta el XIX, Japón estuvo casi completamente cerrado al mundo exterior. Los visitantes extranjeros eran mantenidos firmemente fuera y el país se desarrolló aisladamente de la influencia exterior. Sin embargo, este período no debilitó a Japón. Por el contrario, se convirtió en una época de crecimiento cultural, expansión económica y grandes cambios sociales, dejando tras de sí muchas de las tradiciones y tesoros culturales que todavía definen a la nación hoy en día. Entonces, ¿cómo pasó esta nación insular de un largo aislamiento a convertirse en uno de los países más modernos, poderosos y abiertos del mundo? Esa transformación es lo que hace que la historia de Japón sea tan fascinante. Para entenderla, tenemos que empezar por el principio de su historia, mucho antes de la era moderna, cuando los primeros cimientos de la nación japonesa apenas empezaban a tomar forma. Part 2. Primeros pobladores y cimientos. Las islas que forman el Japón moderno han estado habitadas desde hace aproximadamente 40.000 años. Se cree que los primeros pobladores llegaron desde Asia continental, trayendo consigo importantes habilidades que darían forma al futuro de la región. Entre las más significativas se encontraban la agricultura y la metalurgia, dos avances que ayudaron a sentar las bases de comunidades permanentes y de una sociedad más organizada. Con el tiempo, estos primeros asentamientos se hicieron más fuertes y estables, creando las condiciones para el surgimiento de los primeros centros políticos en Japón. Hacia el siglo III d.C., una gran parte del sur de Japón había comenzado a unirse bajo una estructura más centralizada, centrada en la región de Yamato. Esto marcó un cambio importante, porque el poder ya no estaba disperso solo entre pequeñas comunidades. En su lugar, empezó a surgir un sistema político más amplio, gobernado por un monarca que llegaría a ser conocido como el emperador. Incluso en estos primeros siglos, Japón no se desarrollaba en un aislamiento total. Gran parte de su crecimiento inicial estuvo marcado por el contacto con el continente asiático, y esas influencias exteriores desempeñarían un papel fundamental en la definición del carácter de la vida política y cultural del país. Fue desde Corea que el budismo entró en Japón en el año 552, añadiendo una nueva y poderosa fuerza religiosa y cultural a las islas. Más tarde, en 645, se introdujeron las reformas Taika, que remodelaron el panorama político para asemejarlo más al modelo imperial de China. Estas reformas reforzaron la idea de una corte centralizada y ayudaron a acercar a Japón a una estructura estatal más formal. El país todavía estaba en su fase inicial de formación, pero ya se habían sentado los cimientos esenciales para el surgimiento del Japón imperial. Part 3. Yamato y la corte imperial. A medida que la estructura política temprana de Japón se organizaba más, el sistema imperial basado en la región de Yamato comenzó a tomar una forma más clara. El emperador se situaba en el centro de este sistema y, con el tiempo, la corte se convirtió en el principal símbolo de autoridad del país. Gran parte de este orden temprano se inspiró en modelos del continente asiático, especialmente de China, cuyas tradiciones políticas influyeron poderosamente en la forma en que los gobernantes de Japón entendían el poder, el gobierno y el papel de la corte imperial. Aún así, la corte imperial no tuvo al principio una capital permanente. Su ubicación se trasladaba de un lugar a otro con cada nuevo emperador, lo que reflejaba la naturaleza todavía en desarrollo del Estado. Eso cambió en el año 794, cuando el emperador Kanmu
decidió establecer la capital en una ubicación fija en lo que hoy es Kioto. Esta decisión marcó el comienzo del período Heian, una era que duraría casi 400 años y se convertiría en uno de los tramos más importantes de la historia temprana de Japón. Al principio, la corte de Kioto representaba la cumbre del prestigio imperial, pero con el tiempo se fue absorbiendo cada vez más en su propia política interna. A medida que la atención se desviaba hacia el interior, la corte descuidó la gobernanza más amplia del país más allá de la capital. Ese debilitamiento gradual de la autoridad central creó las condiciones para que las élites locales obtuvieran un mayor control sobre sus propias tierras. El emperador seguía siendo un símbolo poderoso, pero la autoridad real empezaba a escaparse, preparando el terreno para una gran transformación en la forma en que se gobernaría Japón. Antes de seguir avanzando, surge una pregunta. Si la corte imperial estaba destinada a unir a Japón, ¿cómo se debilitó su autoridad lo suficiente como para que otros la desafiaran? La respuesta reside en el ascenso del poder guerrero local, y ese cambio pronto cambiaría toda la dirección de la historia japonesa. Part 4. El declive de Heian y el ascenso del poder local. A medida que avanzaba el periodo Heian, la corte imperial de Kioto se volvía cada vez más grandiosa y se preocupaba más por sus propios asuntos internos. En lugar de mantener un control firme sobre el país en su conjunto, se centró cada vez más en la política cortesana, las ceremonias y la competencia dentro de la capital. Este descuido debilitó la capacidad de la corte para gobernar las provincias de manera efectiva, y la autoridad que una vez perteneció al emperador comenzó a desvanecerse más allá de Kioto. En lugar de ese gobierno central debilitado, las élites nobles locales tomaron gradualmente el control de más tierras para sí mismas. El poder se concentró menos en la corte imperial y se distribuyó más entre figuras regionales que podían defender y gestionar sus propios territorios. Con el tiempo, esto creó una estructura feudal en la que el emperador permanecía en el centro simbólico, pero el control real se fragmentaba por todo el país. Lo que una vez había sido un orden político centralizado, se estaba convirtiendo lentamente en algo mucho más dividido e inestable. Este declive de la autoridad estatal abrió la puerta al ascenso de poderosos clanes guerreros regionales. Respaldadas por la fuerza militar de sus samuráis, familias como los Taira y los Minamoto empezaron a crecer en influencia y ambición. Ya no se conformaban con servir discretamente bajo el sistema imperial. Por el contrario, se hicieron lo suficientemente fuertes como para desafiarlo directamente. Y a partir de ese momento, la historia de Japón sería moldeada menos por los nobles de la corte y más por los hombres que podían comandar guerreros en la batalla. Part 5. El ascenso de los clanes samuráis. A medida que la autoridad de la corte imperial se debilitaba, los clanes guerreros regionales se hacían cada vez más fuertes. Entre los más poderosos estaban los Taira y los Minamoto, dos familias cuya influencia no se construyó mediante ceremonias o rangos cortesanos, sino mediante la fuerza militar. En el centro de su poder estaban los samuráis, guerreros cuya lealtad y capacidad de combate los convirtieron en la fuerza decisiva en el cambiante panorama político de Japón. Lo que una vez había sido una nación liderada principalmente por nobles de la corte, se estaba convirtiendo ahora en un país donde el control pertenecía cada vez más a quienes podían ganarlo y mantenerlo por la espada. Las tensiones entre estos clanes rivales estallaron finalmente en 1160 durante la rebelión Heiji, un conflicto provocado por el desacuerdo sobre quién debía heredar el trono imperial. Esa lucha no terminó ahí. Creció hasta convertirse en la Guerra Genpei, librada entre 1180 y 1185, mientras los Minamoto y los Taira luchaban por la supremacía. Al final, el clan Minamoto, liderado por el jefe de su facción Yoritomo, salió victorioso sobre sus rivales y se colocó en una posición más fuerte incluso que la corte imperial de Kioto. Esta victoria marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de Japón. El antiguo equilibrio de poder se había roto y la clase samurái había demostrado que podía moldear el destino de la nación.
Japón ya no se estaba alejando simplemente del control imperial. Se movía hacia un sistema de gobierno totalmente nuevo, en el que el liderazgo militar se situaría por encima de la propia corte. Ese siguiente paso llegaría pronto y redefiniría Japón durante los siglos venideros. Part 6. El nacimiento del shogunato. Tras derrotar a los Taira, Minamoto no Yoritomo se movió rápidamente para asegurar su dominio sobre Japón. En lugar de gobernar desde Kioto junto a la corte imperial, estableció un nuevo y separado gobierno militar en la ciudad de Kamakura, lejos del centro tradicional de la autoridad imperial. Esto era una poderosa declaración en sí misma. Demostraba que el control real del país ya no estaba ligado a la corte del emperador, sino al liderazgo militar de la victoriosa clase guerrera. En 1192, Yoritomo fue aún más lejos cuando convenció al emperador Go-Toba de que le otorgara el título de shogun, que significa gran general. Con ese título, se convirtió en el gobernante de facto de Japón, aunque el emperador seguía siendo el soberano formal. Esto marcó el comienzo del shogunato, un sistema de gobierno militar que dominaría Japón durante los siguientes 700 años. A partir de entonces, el emperador seguiría existiendo como símbolo de legitimidad, pero el poder real descansaría cada vez más en manos de los gobernantes militares y de la élite guerrera. Sin embargo, este nuevo orden sería puesto a prueba antes de lo que nadie esperaba. Japón apenas se había adaptado a la vida bajo el shogunato, cuando uno de los imperios más grandes de la historia mundial dirigió su atención hacia las islas. La cuestión ya no era solo quién gobernaría Japón desde dentro. Ahora, el país se enfrentaba a la amenaza de conquista desde más allá de sus costas, y los samuráis pronto tendrían que demostrar si podían defender la nación que acababan de llegar a controlar. Antes de continuar, surge naturalmente otra pregunta. ¿Qué ocurre cuando un gobierno militar recién establecido se ve obligado a enfrentarse a un enemigo mucho mayor que cualquier otro que haya afrontado antes? Japón estaba a punto de descubrirlo, y la respuesta se convertiría en uno de los momentos más legendarios de su historia. Part 7. Las invasiones mongolas. A principios del siglo XIII, Japón se enfrentó a una amenaza como nunca antes había visto. En 1265, Kublai Khan, gobernante del vasto imperio mongol, exigió que Japón se sometiera a él como estado vasallo. Al no recibir respuesta, comenzó a preparar una invasión a gran escala. Las fuerzas mongolas desembarcaron en la isla de Kyushu en 1274 y se enfrentaron a una fuerza defensiva japonesa compuesta en gran parte por samuráis. Aunque los japoneses estaban en gran inferioridad numérica, la invasión no terminó en victoria mongola. En su lugar, un poderoso tifón barrió la región y destruyó gran parte de la flota mongola, cambiando el rumbo a favor de Japón. Los mongoles volvieron a intentarlo en 1281, lanzando una segunda invasión con la esperanza de terminar lo que habían empezado. Sorprendentemente, corrieron casi la misma suerte. Otro gran tifón golpeó y aniquiló gran parte de su flota, salvando una vez más a Japón de la conquista. Estas tormentas pasaron a ser conocidas como el kamikaze, o viento divino, y más tarde entraron en la memoria japonesa como prueba de que la nación había sido protegida en un momento de extremo peligro. Las invasiones habían sido derrotadas y Japón había sobrevivido a una de las amenazas extranjeras más graves de su historia. Pero la victoria tuvo un precio muy alto. El esfuerzo defensivo casi había agotado el tesoro del shogunato, y many samuráis que habían luchado para defender el país no fueron recompensados adecuadamente por su servicio. Ese fracaso dañó profundamente las relaciones entre el gobierno militar y los clanes guerreros de los que dependía. Así que, aunque Japón se había salvado de la invasión, el propio shogunato había quedado más debilitado que antes. El enemigo exterior había sido rechazado, pero una nueva lucha empezaba a tomar forma desde dentro. Parte 8. Inestabilidad y el regreso del conflicto civil. La tensión dejada por las invasiones mongolas debilitó el shogunato más de lo que las propias victorias podrían haber sugerido.
debido a que el gobierno casi se había arruinado defendiendo el país y no había recompensado adecuadamente a muchos de los samuráis, las relaciones entre los gobernantes militares y los clanes guerreros se volvieron cada vez más amargas. Ese resentimiento creó una oportunidad para un desafío directo a la autoridad del shogunato. Y en 1333, el emperador Go-Daigo lanzó un golpe de estado con el objetivo de restaurar el poder para sí mismo y para la corte imperial de Kioto. Por un breve momento, logró derrocar el orden existente y reclamar la autoridad para el trono. Esa restauración no duró. Solo 5 años después, en 1338, el propio Go-Daigo fue derrocado en otro golpe de estado, y el poder del shogun fue restaurado bajo el nuevo liderazgo de Ashikaga Takauji. Aún así, el regreso del shogunato no significó el regreso a un verdadero control central. El poder real seguía disperso entre los clanes samuráis regionales, cuyos señores feudales, los daimyo, controlaban directamente sus propios territorios. El shogun volvía a estar en la cima del orden político, pero en todo el país el equilibrio de poder era inestable, local y en constante cambio. Estos clanes rivales formaban alianzas regularmente, se volvían unos contra otros y luchaban por remodelar el equilibrio de poder siempre que les convenía. En la mayoría de los casos, esas luchas desembocaban en una guerra civil abierta. Japón había restaurado el título de shogun, pero no había restaurado la unidad. Por el contrario, el país se deslizaba hacia una nueva era de conflicto en la que la ambición feudal empujaría a la nación hacia una fragmentación y un caos aún mayores. Antes de seguir, surge una pregunta mayor. Si tanto el emperador como el shogun habían fracasado a la hora de asegurar una estabilidad duradera, ¿quién controlaría verdaderamente Japón? La respuesta surgiría durante uno de los periodos más violentos y fracturados de la historia de la nación. Parte 9. El período de los estados en guerra. La fase más violenta de esta inestabilidad comenzó en 1467 con el estallido de la Guerra Onin, un conflicto librado por la cuestión de quién sucedería al shogun gobernante, Ashikaga Yoshimasa. Lo que empezó como una disputa sucesoria se convirtió rápidamente en algo mucho mayor. Los daimyo tomaron partido, aportaron su propio poder militar a la lucha y ayudaron a empujar el sistema feudal al colapso. En lugar de restaurar el orden, la guerra destrozó lo que quedaba de la autoridad central y dejó a Japón dividido entre señores regionales enfrentados. Como resultado, el país quedó fragmentado en un mosaico de estados más pequeños y efectivamente independientes, cada uno controlado por poderes locales que luchaban por la supervivencia, la influencia y la expansión. Esta era caótica pasó a ser conocida como el período de los estados en guerra o el período Sengoku y continuó hasta bien entrado el siglo XVI. Fue una época definida por la guerra constante, las alianzas cambiantes y la ausencia total de una unidad nacional duradera. En este entorno, la innovación militar se hizo esencial, y Japón vio el surgimiento de figuras como los ninjas, que llevaban a cabo asesinatos encubiertos y misiones de espionaje, así como de monjes guerreros budistas que también participaban en conflictos armados en el campo de batalla. Este era un Japón donde el poder pertenecía a quien pudiera arrebatarlo y defenderlo. Las antiguas estructuras de autoridad se habían roto y la nación estaba atrapada en un ciclo de violencia que parecía no tener un final claro. Pero justo cuando Japón se estaba desgarrando desde dentro, una nueva fuerza llegó desde fuera de las islas, trayendo consigo ideas, armas y creencias que cambiarían el curso de la lucha de formas que nadie podía prever todavía. Parte 10. La llegada de los europeos. Un punto de inflexión importante se produjo en 1543, cuando un barco mercante portugués fue desviado de su ruta por el viento y desembarcó en la isla de Tanegashima, justo al sur de Kyushu. Los 3 comerciantes portugueses a bordo se convirtieron en los primeros europeos de los que se tiene noticia que pisaron Japón, y su llegada condujo rápidamente al establecimiento de relaciones comerciales dentro de la red comercial portuguesa más amplia a través del Indo-Pacífico. Lo que comenzó como un desembarco accidental
pronto se convirtió en un nuevo canal de influencia extranjera en un momento en que Japón seguía dividido por la guerra civil. De las mercancías traídas por los portugueses, ninguna resultó más importante que los mosquetes europeos. Estas armas de fuego eran desconocidas en Japón antes de este momento y despertaron inmediatamente el interés de los daimyo enfrentados, cada uno de los cuales buscaba cualquier ventaja sobre sus rivales. Su impacto fue tan grande que en 1556 ya se utilizaban más de 300.000 armas de fuego en los conflictos en curso. Junto con las armas, los portugueses también introdujeron el cristianismo, que servía de apoyo a sus operaciones comerciales, porque los nuevos conversos podían recibir un trato preferente en la compra de armas y, en algunos casos, apoyo militar directo de los propios portugueses. Esta presencia extranjera no se limitó a añadir otro socio comercial al fragmentado mundo de Japón. Alteró el equilibrio de poder dentro del país. La tecnología europea estaba dando forma a la guerra japonesa, y la religión se había vinculado al comercio y a las alianzas políticas. En una tierra ya consumida por la lucha, estas influencias exteriores pronto ayudarían a un líder ambicioso a alzarse por encima de los demás y a encaminar a Japón hacia la unificación. Part 11. La unificación de Japón. Uno de los daimyo más destacados que colaboró con los portugueses fue Oda Nobunaga. Aunque nunca se convirtió al cristianismo, comprendió el valor de las armas de pólvora europeas y las utilizó con gran eficacia en su campaña para poner a Japón bajo su control. En una época en la que la ventaja militar podía decidir el destino de regiones enteras, la disposición de Nobunaga a adoptar nuevas tecnologías ayudó a diferenciarlo de sus rivales y le permitió avanzar con paso firme hacia el dominio nacional. Pero justo cuando se acercaba a la etapa final de su ascenso al poder, el camino de Nobunaga se vio truncado. En 1582 sufrió una emboscada y fue asesinado. Rápidamente le sucedió uno de sus seguidores, Toyotomi Hideyoshi, un hombre de origen humilde campesino que había ascendido en las filas del ejército hasta convertirse en samurái daimyo. Hideyoshi continuó con las ambiciones de su antiguo señor y logró unificar el país. Aún así, a pesar de ser el gobernante de facto de Japón, no tomó el título de shogun, tal vez por su origen campesino. En su lugar, gobernó como Kanpaku, o regente imperial, y más tarde como Daijo Daijin, canciller del reino. Hideyoshi pretendía que estos títulos y su autoridad pasaran a su joven hijo, Toyotomi Hideyori. Como el niño era todavía pequeño, Hideyoshi pidió a sus 5 subordinados de mayor confianza que le juraran lealtad hasta que alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, tan pronto como Hideyoshi murió en 1598, la guerra civil estalló de nuevo entre los leales a Hideyori y los que apoyaban a Tokugawa Ieyasu, que una vez había servido al propio Hideyoshi. Japón había sido unificado, pero la cuestión de quién heredaría verdaderamente esa unidad permanecía sin resolver, y la respuesta pronto daría forma a una nueva era en la historia de la nación. Antes de continuar, una pregunta resulta imposible de ignorar. Después de tanto derramamiento de sangre, ¿se había unificado Japón realmente para siempre? ¿O era solo otra pausa antes de la siguiente gran lucha? La respuesta decisiva llegaría en un solo campo de batalla, y de ella surgiría un nuevo orden. Part 12. Tokugawa y el orden de Edo. El punto de inflexión decisivo se produjo en la batalla de Sekigahara en el año 1600. Allí, Tokugawa Ieyasu derrotó a sus rivales y surgió como la figura más fuerte de Japón, abriendo el camino a una nueva era política. Su victoria hizo algo más que zanjar una guerra civil. Estableció las bases del shogunato Tokugawa, un régimen que gobernaría Japón durante 268 años ininterrumpidos. Este periodo, también conocido como el periodo Edo porque el gobierno del shogunato tenía su sede en Edo, el actual Tokio, se convertiría en una de las épocas más determinantes de la historia japonesa. Bajo el mandato de los Tokugawa, Japón entró en un largo periodo de relativa paz y estabilidad tras generaciones de guerras.
Esa estabilidad permitió que la cultura japonesa, las artes y la economía florecieran de formas que no habían sido posibles durante el caos anterior del país. Sin embargo, esta prosperidad vino acompañada de un control estricto. El shogunato Tokugawa introdujo duras medidas punitivas para reprimir posibles disturbios y trabajó agresivamente para evitar que las amenazas a su autoridad echaran raíces. Entre sus principales preocupaciones figuraba el cristianismo, al que consideraba cada vez más como una peligrosa influencia extranjera. El gobierno tomó medidas para detener su propagación y acabó prohibiéndolo por completo en 1638. El orden Tokugawa había traído la paz, pero era una paz construida sobre la disciplina, la vigilancia y un firme control político. El país era estable, pero también estaba siendo cuidadosamente gestionado desde arriba, con el shogunato decidido a dar forma no solo a la manera en que se gobernaba Japón, sino también a cuánta influencia del mundo exterior toleraría. Esa decisión pronto conduciría a una de las políticas más famosas de la historia de Japón, una política que cerraría el país a gran parte del mundo durante más de 2 siglos. Parte 13. El aislamiento bajo el Sakoku. En 1639, el tercer shogun Tokugawa, Iemitsu, introdujo la política conocida como Sakoku, un sistema que cerraba efectivamente Japón a la mayor parte del mundo exterior. Bajo esta política, se prohibía a los japoneses viajar al extranjero, a los que se habían marchado a ultramar no se les permitía regresar, y se prohibía la construcción de barcos de navegación oceánica. El propósito estaba claro: evitar que la influencia extranjera se extendiera más por el interior del país y proteger el orden social y político que el shogunato Tokugawa tanto se había esforzado por establecer. Esto no significaba que Japón cortara todo contacto por completo, pero el intercambio exterior se redujo a un canal muy estrecho. Se mantuvo un comercio limitado con los vecinos China y Corea, mientras que los únicos europeos a los que se permitía comerciar eran los holandeses, que estaban confinados en la pequeña isla de Dejima, en Nagasaki. Dentro de estas restricciones, Japón siguió prosperando durante gran parte del siglo XVII. La población se duplicó hasta alcanzar unos 30 millones de habitantes, y el gobierno invirtió en carreteras y escuelas, fortaleciendo los cimientos sociales y económicos del país, incluso manteniendo a distancia al mundo exterior. Sin embargo, el aislamiento nunca iba a proteger a Japón para siempre. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, empezaron a aparecer signos de tensión. El crecimiento agrícola se ralentizó. El gobierno respondió mal a las devastadoras hambrunas de la década de 1830 y, a pesar de las restricciones oficiales, algunas ideas occidentales habían empezado a entrar en el país a través de libros holandeses sobre descubrimientos científicos europeos recientes. Japón permanecía cerrado en principio, pero la presión se estaba acumulando silenciosamente bajo la superficie. El sistema seguía en pie, pero las fuerzas que lo desafiarían ya se estaban reuniendo. Parte 14. Crisis y fin del aislamiento. El largo aislamiento de Japón llegó a un abrupto punto de inflexión en 1853, cuando una flota de barcos de guerra estadounidenses, liderada por el comodoro Matthew Perry, llegó a la bahía de Edo. Estados Unidos quería que Japón abriera sus puertos al comercio internacional y estaba dispuesto a utilizar la fuerza militar si era necesario para lograr ese objetivo. Ante un poder de fuego estadounidense que no podía igualar, el shogunato cedió a regañadientes a las demandas de Perry y aceptó abrir el país a los intereses comerciales de Estados Unidos. Esta política se extendió más tarde a otras potencias occidentales, como Gran Bretaña y Rusia, marcando el fin efectivo del orden cerrado de Japón. Esta aparente sumisión a la presión extranjera indignó profundamente a muchas personas en Japón, especialmente en las provincias del sur de Choshu y Satsuma. Allí, la oposición al shogunato creció rápidamente. Estas fuerzas formaron una alianza y, en 1868, persuadieron al joven emperador Meiji para que emitiera un decreto pidiendo el fin del gobierno Tokugawa. Sus ejércitos marcharon entonces sobre Edo, lo que provocó la Guerra Boshin y el colapso del shogunato.
el emperador recuperó el poder supremo y Japón entró en un momento de profunda transformación política. En 1869, la corte imperial se trasladó a Edo, que pasó a llamarse Tokio, señalando formalmente el inicio de la restauración Meiji. El antiguo orden había caído, pero una pregunta mucho mayor se planteaba ahora ante el país. Tras más de 2 siglos de aislamiento y siglos de gobierno de manos militares, ¿en qué tipo de nación se convertiría Japón? La respuesta definiría la era moderna. Japón ya no luchaba simplemente por preservarse a sí mismo. Estaba a punto de reinventarse por completo, con una rapidez y una determinación que asombrarían al mundo. Antes de continuar, esta es la pregunta que lo impulsa todo. Una vez que Japón se reabriera al mundo, ¿sería controlado por potencias exteriores o se transformaría lo suficientemente rápido como para situarse a su lado? La era Meiji daría la respuesta y cambiaría Japón para siempre. Part 15. La restauración Meiji y la rápida modernización. Bajo el gobierno Meiji, Japón emprendió una intensa campaña de modernización con el objetivo de convertir al país en un Estado-nación plenamente desarrollado, capaz de situarse al nivel de las potencias occidentales. Se dio prioridad a las infraestructuras, con la introducción del ferrocarril, las líneas telegráficas y un sistema educativo universal. También se levantó la prohibición del cristianismo, lo que supuso una ruptura importante con las restricciones de la era Tokugawa. Para acelerar esta transformación, el gobierno trajo a cientos de asesores de países occidentales, cuya experiencia ayudó a Japón a modernizar campos como la minería, la banca, el derecho y el transporte. Una de las áreas de reforma más importantes fue la militar. Japón adoptó las tácticas y tecnologías occidentales más recientes y construyó un ejército permanente moderno que reflejaba la nueva dirección del Estado. En 1877, esta fuerza actualizada se utilizó para aplastar la rebelión de Satsuma, que había estallado porque muchos samuráis locales se resentían por la pérdida de su papel tradicional como la clase luchadora de la nación. Su derrota demostró que el antiguo orden guerrero había sido superado por un nuevo tipo de poder nacional centralizado. Japón ya no se limitaba a cambiar sus instituciones. Estaba sustituyendo la estructura misma de la sociedad que había gobernado el país durante siglos. La restauración Meiji no fue solo un cambio político, fue una reinvención nacional. En un tiempo notablemente corto, Japón había pasado de la caída del shogunato a un programa decidido de modernización que afectaba a casi todos los aspectos de la vida. Pero esa transformación no tenía como único fin la supervivencia. Un Japón más fuerte y moderno pronto empezaría a utilizar su nuevo poder más allá de sus fronteras. Y la siguiente etapa de su historia estaría marcada no solo por la reforma interna, sino por la expansión exterior. Part 16. La expansión imperial y el ascenso de una potencia regional. La nueva fuerza militar de Japón pronto se dirigió hacia el exterior. Tras asegurar el control sobre Hokkaido y anexionarse las islas Ryukyu, el país dirigió su atención hacia China y Corea, buscando ampliar su influencia en el este de Asia. En la Primera Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, las fuerzas japonesas, altamente motivadas y bien dirigidas, lograron una victoria asombrosa sobre la China de los Qing, a pesar de enfrentarse a un oponente mucho mayor. Como resultado de ese éxito, Japón se anexionó Taiwán y demostró que su modernización ya lo había convertido en una potencia militar seria. En 1902, Japón firmó una importante alianza militar con Gran Bretaña en respuesta a la creciente amenaza de la expansión rusa en la región. Esa rivalidad pronto desembocó en una guerra. En la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, Japón volvió a conmocionar al mundo al derrotar a una gran potencia occidental. El conflicto culminó en la dramática batalla de Tsushima, donde la armada japonesa, recién construida, destruyó virtualmente a la flota rusa. Era la primera vez en décadas que una potencia asiática derrotaba a una occidental a tal escala y transformó la forma en que se veía a Japón en la escena mundial.
Estas victorias permitieron a Japón ampliar aún más su dominio, y en 1910 se anexionó Corea, confirmando su posición no solo como actor regional, sino como la principal potencia asiática de su tiempo. La transformación fue asombrosa. En solo unas pocas décadas, Japón había pasado de ser un país abierto a la fuerza por cañoneros extranjeros a un estado imperial moderno capaz de derrotar tanto a China como a Rusia. Pero el triunfo militar y la expansión también llevarían a Japón por un camino mucho más peligroso, uno que lo arrastraría a un conflicto global y en última instancia hacia la catástrofe. Part 17. Guerra, expansión y colapso nacional. Impulsado por sus recientes éxitos militares y su creciente ambición de expandirse por Asia-Pacífico, Japón se unió a los aliados en la Primera Guerra Mundial con la esperanza de ganar nuevas colonias en el Pacífico Sur que antes habían estado bajo control alemán. Tras la guerra, Japón participó en el Tratado de Versalles y disfrutó de un periodo de relaciones internacionales favorables, reforzado aún más por su pertenencia a la Sociedad de Naciones. Pero, al igual que muchos otros países en la posguerra, Japón también vio el ascenso de sentimientos nacionalistas e inspirados en el fascismo, especialmente dentro del ejército, donde las ambiciones expansionistas eran cada vez más audaces. Esas ambiciones ayudaron a desencadenar el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937, lo que supuso nuevas ganancias territoriales en el continente chino y, al mismo tiempo, profundizó las sospechas internacionales sobre las intenciones de Japón. Alarmado por esta agresión y por el expansionismo más amplio de Japón, Estados Unidos impuso duras sanciones económicas en un esfuerzo por limitar su capacidad bélica. Con la Segunda Guerra Mundial ya en marcha en Europa, Japón respondió alineándose con otras potencias expansionistas, formando una alianza con Alemania e Italia en 1940. Las relaciones con Estados Unidos se deterioraron aún más, mientras que Japón también se enemistó con Gran Bretaña, los Países Bajos y Francia, al ocupar más territorio en el sudeste asiático y presionar sobre sus posesiones coloniales. Finalmente, el gobierno de Japón, bajo el mando del primer ministro y general Hideki Tojo, llegó a la conclusión de que si quería romper las sanciones y asegurar sus ganancias territoriales, tendría que golpear primero a Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa lanzó su ataque por sorpresa contra Pearl Harbor en Hawái. El ataque metió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y lo que siguió fue un largo y brutal conflicto en el Pacífico. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban, Estados Unidos capturó islas estratégicamente importantes para realizar incursiones de bombardeo sobre el Japón continental. Pero el coste de los combates dejó claro que una invasión total de Japón acarrearía pérdidas enormes. En respuesta, Estados Unidos utilizó un arma de reciente desarrollo. Los días 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzaron bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a bastante más de 100.000 personas. Japón comunicó su rendición el 14 de agosto, y el emperador Hirohito la anunció públicamente por la Radio Nacional al día siguiente. Antes de pasar a la etapa final de esta historia, queda una última pregunta. Tras la expansión imperial, la guerra total y la devastación nacional, ¿podría Japón reconstruirse para convertirse en algo totalmente diferente? La respuesta definiría el país moderno que el mundo conoce hoy. Part 18. Renacimiento y la creación del Japón moderno. Terminada la guerra, Japón quedó bajo la ocupación aliada dirigida por el general Douglas MacArthur y el país inició el largo proceso de reconstrucción. El ejército japonés fue desarmado y el gobierno se sometió a un importante proceso de democratización diseñado para remodelar el orden político tras años de militarismo y expansión imperial. Aunque al emperador Hirohito se le permitió permanecer en su puesto, se le exigió que renunciara públicamente a su estatus divino, que durante mucho tiempo había sido un elemento central del sistema sintoísta estatal. Esto marcó una ruptura profunda con el fundamento ideológico del Japón de preguerra, y señaló que el país entraba en una era totalmente nueva. Bajo la dirección del primer ministro Shigeru Yoshida,
Japón dejó de centrarse en una política exterior agresiva para dedicarse al desarrollo económico. Los resultados fueron extraordinarios. En 1955, la economía japonesa ya había superado sus niveles de preguerra, y en 1968, Japón se había convertido en la segunda economía capitalista del mundo. En las décadas siguientes, el país se consolidó como líder mundial en la fabricación de automóviles y como una fuerza importante en la industria electrónica. Este auge del crecimiento de posguerra, impulsado por los bienes de consumo fabricados en Japón, remodeló la imagen global de la nación y ayudó a convertir a Japón en una de las sociedades más prósperas y avanzadas del mundo moderno. Toda esa transformación ayudó a Japón a dejar atrás la destrucción de la guerra y a construir la nación reconocida hoy por su fuerza económica, sus logros tecnológicos y su alta calidad de vida. Desde sus primeros pobladores hasta sus cortes imperiales, desde el gobierno de los samuráis y el largo aislamiento hasta la modernización, la expansión, el colapso y el renacimiento, la historia de Japón es un relato de cambios extraordinarios. Tras soportar algunas de las mayores penurias de la era moderna, el pueblo japonés eligió un camino diferente, centrado en la reconstrucción de un Estado-nación moderno, libre de las hostilidades, divisiones y desigualdades del pasado. Esa elección dio forma al Japón que el mundo ve hoy,